Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a su programa del Evangelio al Corazón, un programa dedicado para la reflexión del Evangelio del día dominical y también un programa en el que esta palabra nos ayuda a practicar e interiorizar esta palabra en nuestro corazón. Está con ustedes el Padre John Mario García desde la parroquia de Santa María en Ocrich. Vamos a ponernos en las manos del Señor, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque nos reúnes una vez más para escuchar tu santo evangelio. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu Santo Espíritu para que podamos recibirla con verdad, con sencillez, y así ella transforme nuestras vidas. Que tu palabra amorosa penetre en nosotros como espada, para que nuestro corazón abierto, como el de la Santísima Virgen María, Madre tuya y Madre nuestra, escuche y guarde este precioso tesoro. Y así como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforma en buenas obras, según tu voluntad. Amén. Queridos hermanos, hoy vamos a contemplar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el liberador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles y que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba a ir más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban en la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, es un relato hermoso también el que hemos escuchado en el día de hoy. El evangelista busca darnos sentido a unas cosas esenciales. Primero, la pregunta ¿qué hay después de esta vida? O la pregunta de otra manera, ¿qué sucede después de la muerte? ¿Qué sentido tiene nuestra existencia? ¿O hacia dónde nosotros caminamos o hacia dónde nosotros vamos? Ese es el mensaje central del evangelista en el día de hoy. Pero también el relato de Emaús nos da una experiencia interesante. Hay dos personas creyentes caminando hacia Emaús, una ciudad, un lugar interesante, para comprender y entender un poco lo que había pasado sobre la muerte de nuestro Señor. Pero también estaban un poco desconcertados, ciegos, tímidos, porque tenían miedo ante lo que estaba sucediendo. Primero, hay una situación, el Señor se acerca a caminar con ellos, ellos están desconcertados, el Señor sabe lo que está pasando, ellos no reconocen al Señor,
Y entonces el Señor le dice qué sucede y empieza una situación, el reproche. Los discípulos reprochan al Señor por no saberlo, porque les falta fe. Y entonces viene un resultado final. El Señor también les reprocha a ellos por no creer y por no entender las Escrituras, pero al final ellos logran verlo con sus propios ojos cuando parte con ellos el pan. Hay una situación también interesante, la tristeza que hay en ellos es una tristeza esperanzadora y eso lo convierte el Señor así. Ellos están desilusionados, frustrados, han perdido el sentido ante la muerte del Señor, habían puesto su confianza en el Salvador. Ahora hay una crisis de cierta manera de fe en la comunidad y caminan de cierta manera desorientados. No van hacia Jerusalén donde tenían que encontrar al Señor, no van a Jerusalén donde está el momento de sufrimiento, se dirigen a Emaús, otro lugar completamente diferente. Hay dudas sobre la resurrección del Señor, incluso las mujeres vinieron contando su testimonio de que el Señor estaba resucitado, que no habían visto su cuerpo y que habían visto unos ángeles, pero aún así ellos no creían. Entonces, las dudas, y es ahí donde el Señor empieza a enseñarles a ellos. La tristeza que ellos tenían se transforma en un fuego interior mientras el Señor les explica las Escrituras por el camino, pero aún no lo reconocen. El Señor se queda con ellos en el atardecer y en medio de la duda el Señor parte el pan, lo bendice y es cuando ellos logran reconocerlo. ¿Qué pasa entonces, queridos hermanos? La experiencia de la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, cuando uno la escucha con fe, cuando uno la escucha con el corazón abierto, hace que el corazón arda de gozo, de alegría. A veces no podemos comprender mucho, como pareció con los discípulos de Maús. A veces no entendemos muy bien las Escrituras y seguramente ellos no comprendían mucho. El Señor tuvo que explicarles muchas veces y aún así tenían que seguir explicándoles. Pero cuando esto sucede, el Señor transforma, arde el corazón, nos hace vivir una experiencia especial y solamente, como veíamos nosotros hace 8 días, solamente cuando están en la comunidad, cuando se reúnen a partir el pan, especialmente cuando están en la Eucaristía, entonces el Señor les hace ver su presencia amorosa en medio de ellos. Viven una experiencia hermosa y creen nuevamente, y creen que aquel que ha muerto también ha resucitado. Por eso Dios se permanece siempre fiel a sus promesas. Jesús le había dicho a sus discípulos que no los iba a dejar solos, no los dejó solos. Los acompañó con ellos en medio de lo sencillo, pero también les ayudó a ser realistas. Tenemos en muchas experiencias de nuestra vida pasar por el sufrimiento, por el dolor, por la contradicción, por lo que no entendemos, para poder ver mejor. La vida humana y especialmente la vida cristiana no es solamente gozo y alegría. Qué bueno que fuera así. Pero el sufrimiento nos ayuda a ser más fuertes, a crecer, a mirar, digamos, desde otro punto de vista lo que el Señor quiere de nosotros. Cuando todo está bien y todo es perfecto, son momentos en los que muchas veces el humano no se acuerda de Dios. Y volvemos la mirada a Dios cuando el camino empieza a ser difícil y lleno de tropiezos. Por eso en la fe el Señor no elimina las dificultades, sino que nos exige maduración constante. Nos exige caminar, pero no caminar sin sentido, como parecía con los discípulos de Maús. Nos exige caminar. Y por eso el Señor les dice, vuelvan a Jerusalén. Ellos vuelven a Jerusalén, donde tenían que ir, donde estaba el Señor. Implica esfuerzo y perseverancia. Implica aprender a escuchar la palabra de Dios. Implica aprender a escuchar lo que nos explica. Pero también implica detenerse por un momento, esperar, bendecir, partir el pan, compartir como comunidad y esperar que el Señor se manifieste en medio de ella. Que el Señor nos ayude en este día especial a que podamos vivir una vida con sentido, caminar con sentido, pero guiados primero por la palabra de Dios y por el Señor que nos acompaña y camina con nosotros, aquel que transforma nuestra tristeza en alegría, aquel que nos ayuda a comprender su mensaje, aquel que nos ayuda a ver cuando nuestros ojos no lo logran ver como Él está caminando en medio de nosotros. Que nuestra Madre María nos acompañe y nos bendiga en este día especial. Feliz domingo para todos.